Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Marilyn y en el video de hoy vamos a hablar sobre el coronavirus, pero desde una perspectiva histórica. Antes de comenzar quiero recordarles que pueden encontrar el índice de temas que desarrollo en este video anclado en el primer comentario, en la cajita de comentarios que está abajo. Lo único que tienen que hacer es ir, seleccionar el minuto exacto, darle clic y los va a llevar directamente a la parte del video en donde estoy desarrollando el tema que a ustedes más les interesa. Así que dense una vuelta por ahí porque muchas veces hay gente que no quiere ver todo el video y quiere ver algunos extractos, así que en el índice ya lo tienen todo muy bien delimitado. Así que ahora sí, vamos a comenzar con el video. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que probablemente ustedes ya lo tengan hasta aquí desaturado por las noticias que vemos en televisión, por las noticias que leemos en los periódicos, porque es un tema muy debatible en la mesa familiar, con los amigos, en las redes sociales también probablemente, y es acerca de lo que está ocurriendo no solamente en nuestro país, sino también en el mundo, los efectos que está teniendo esta pandemia en la sociedad, ¿no? ¿Qué es los estragos que está causando el coronavirus en el mundo? A mí me pareció muy importante hablar sobre este tema, pero no en el sentido sensacionalista ni que estoy aquí presentándoles cuál va a ser la cura, sino, como ustedes saben, este canal es un canal de historia, preguntándome, es una pregunta muy debatible también, ¿qué es lo que puede decir la historia ahora sobre esta pandemia que pues no hay una pandemia mundial desde hace muchísimos años, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de desarrollar hoy en este video. ¿Qué dice o qué puede decir o qué dirá la historia sobre el COVID-19? ¿Sí? Para esto me gustaría que consideremos varios puntos en torno a la teoría histórica. Así que vamos a hablar un poco primero de eso, porque la misma pregunta que estoy planteando nos invita a debatir acerca de cuál es el campo de estudio de la historia, solamente el pasado o puede también historizarse el presente, que es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? De hecho, los efectos de la pandemia están en construcción, este no es un hecho que ha sido cerrado todavía, ¿no? Conocemos un poco los orígenes, pero es un hecho que está en construcción. Entonces, ¿cómo es posible hacer historia con algo que todavía no está cerrado, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco primero de esos puntos, que es básicamente en referencia a historizar el presente. Y sí hay una tendencia a ver la historia como una ciencia social que solamente debe encargarse del pasado. Pero ya hay nuevas líneas de investigación que están en boga de hace muchísimo tiempo que tratan de echar por la borda un poco esta mirada, ¿no? Había también recuerdo en alguna clase que algún profesor lo mencionó, que había un límite de tiempo que debía esperar un historiador para poder investigar o estudiar un acontecimiento que pues le llamara la atención, ¿no? Eran unos 30 años y a partir de ahí uno recién podía comenzar a verlo desde una perspectiva histórica. Entonces, esta visión obviamente ya está totalmente superada porque aparecen nuevas líneas de investigación como es la historia del presente o la historia reciente, que es un poco o básicamente historizar el presente, teniendo como base todas las características que utilizamos los historiadores cuando vamos a investigar. La rigurosidad académica siempre va a estar de por medio. Sin embargo, aquí también está en controversia el concepto de la objetividad. ¿Cómo podemos analizar un acontecimiento histórico cuando nosotros mismos hemos sido sujetos históricos, ¿no? Recuerden que esta es una pandemia que por primera vez en el mundo afecta a todas las sociedades, a todos los géneros, a todas las edades, sin discriminación alguna, ¿no? Entonces es muy posible que nosotros seamos juez y parte de los mismos sucesos que estamos atravesando. Entonces ahí viene, digamos, el gran meollo del asunto. ¿Cómo es posible historizar el presente? ¿Cómo es posible historizar siendo nosotros mismos el sujeto histórico?
y cómo historizar cuando todavía no se ha cerrado el acontecimiento como tal. Entonces, yo tengo ahí algunos comentarios, algunas sugerencias sobre cómo podemos comenzar a ver este acontecimiento de una perspectiva histórica, ¿sí? Entonces, lo primero que quería mencionar, recuerden que yo siempre trabajo con un guioncito, así que probablemente esté mirando aquí, mirando allá, ¿sí? No me digan eso. Es acerca de la labor del historiador en este contexto, ¿sí? Yo soy de Perú, probablemente ya ustedes deben saberlo, pero aquí el presidente tiene una junta de unos portavoces, una junta de científicos con los que trabaja. Obviamente su gran mayoría son personal o científicos de la salud, pero entiendo que también cuenta con científicos de otras áreas, eh, pero no hay un historiador y mucha gente podría decir que no es relevante que haya un historiador, que probablemente sea mucho más idóneo que un sociólogo, porque es, digamos, el que puede ayudar a ver por qué la sociedad reacciona frente a estas medidas, como tal. O un psicólogo, o incluso un antropólogo, ¿no? Pero no es necesario que haya un historiador. Y eso, bueno, depende de cada gobernante que quiera incluir o no a estos científicos sociales, pero en otros países sí sé que los hay, ¿no? En Estados Unidos tienen un grupo de historiadores que siempre está presente como parte de una consultoría en el gobierno. Pero en fin, entonces, haciendo un panorama así, un mapeo, como científico social, el historiador no pinta para nada, al menos en las decisiones que se están tomando en el gobierno. Sí he visto un par de notas periodísticas en las que se entrevistan historiadores para conocer su opinión. Hay una que acabo de leer hace poco que se le hicieron a Jorge Locio, que es un historiador que ha investigado temas sobre historia de la salud. De hecho tiene un trabajo también sobre la última epidemia que hubo sobre la gripe porcina. Voy a dejar el link para los que estén interesados de la entrevista y del texto de la gripe porcina si lo encuentro. Y bueno, él como un historiador a nivel local, pero a nivel mundial también se ha hablado de este historiador que escribió este libro Sapiens, que se llama Yuval Noah Harari. No he leído el libro, siempre he tenido la intención de leerlo, pero es gigante, entonces no lo he podido leer. Pero he visto que muchos medios han estado rebotando las posiciones que pues toma este historiador, y a nivel local también la postura de Jorge Locio. Pero mi crítica sobre esto no va a que no se haya entrevistado a historiadores. Mi crítica, va a lo que se le pregunta cuando está en una entrevista. Aquí voy a tratar de explicarlo. Las preguntas usualmente van en desarrollo a hacer una comparación entre todas las pandemias que ha habido alrededor del mundo. ¿Y cómo fue la peste bubónica? ¿Cómo fue la gripe española en comparación a esta? Ok. Si lo vemos es una mirada muy positivista en donde solamente se busca ver cifras, datos o incluso algunas cuestiones a nivel de responsabilidad política, ¿no? Cómo actúan algunos gobiernos respecto a otros y bla, bla, bla. Eso es lo único que se les pregunta, ¿no? Pero a nivel más estructural no se le pregunta, por ejemplo, ¿por qué el sector salud sigue tan debilitado a pesar de todas las catástrofes que han estado apareciendo a lo largo de nuestra vida como nación independiente? No se pregunta eso. No es o sea, las preguntas que se les hacen a los historiadores en este contexto, pues, son más preguntas de Wikipedia, ¿no? Yo podría entrar fácilmente a leer, bueno, la peste bubónica, la gripe española y hacer un Excel de comparaciones y punto. No, la figura del historiador no está pintando aquí como un eje crítico, y esto no sé si se deba a que no hay un espacio en donde ellos se puedan visibilizar, no hay un espacio en donde puedan alzar su voz o mencionar sus posturas respecto a la crisis social, porque esto ya se convirtió no es una epidemia solamente a nivel del sector salud, sino ha trascendido como una crisis económica y social en todos los sentidos. Entonces, no estamos encontrando la voz del historiador, al menos de una manera tan visible como sí lo he podido ver en otros países. Por ejemplo, en España, Julián Casanova, no recuerdo si es Julio Julián,
tiene muchas conferencias hablando sobre este tema, ¿no? Y él es un historiador contemporáneo, sobre todo trabajado más el siglo XX, la Revolución Rusa y otro tipo de temas más, pero en la mañana estuve escuchando un podcast muy interesante que también lo voy a dejar aquí abajo en el link si ustedes quieren verlo, en donde se hablaba desde una perspectiva no solamente histórica, sino también psicológica y sociológica, porque era una conversación interdisciplinaria sobre los efectos que está trayendo esta pandemia. Entonces, es uno de los historiadores que pues más ha visibilizado su voz, al menos en Twitter, que yo lo sigo bastante. Voy a dejar por aquí algunos tweets que más me llamaron la atención. Pero no estoy viendo lo mismo aquí en el Perú. Entonces, ahí voy un poco a la labor del historiador, ¿no? ¿Qué labor tiene o cómo pinta en este escenario, ¿no? No hay muchos historiadores del presente. No conozco muchos que estén trabajando temas de historia presente, y cuando se trabajan este tipo de temas siempre están más asociados, por ejemplo, en el campo a nivel de Perú, a temas como Sendero Luminoso, violencia política y ese tipo de cosas, ¿no? Pero ahora, viéndolo en perspectiva, la crisis del coronavirus está creando un nuevo campo de investigación que está en construcción, y es el momento preciso para poder comenzar de una vez a tener mayor visibilidad como historiadores y dar una mirada histórica, ¿no? Que es muy distinta a una mirada sociológica, una mirada antropológica, una mirada desde las ciencias económicas. Entonces, los invito, y me incluyo también en este nuevo punto de una nueva línea, de una nueva temática de investigación. Lo otro que quería también hablar es acerca de las fuentes de información que se van a tener respecto a esta nueva pandemia. Y aquí quiero mencionar 3 en específico, ¿no? Que son la revalorización de los testimonios orales, las redes sociales como fuentes indiscutibles de información, y las fake news o las noticias falsas. Son 3 tipos de fuentes que, más allá de las tradicionales, ¿no? Porque, bueno, historiadores, ustedes o gente que se ha sido a leer textos de investigación histórica, saben que el pensamiento histórico se construye con fuentes, ¿no? Entonces, de dónde sacas la información es determinante para saber cómo estás escribiendo o qué es lo que estás proponiendo. Ahora, estamos en el siglo XXI, las redes sociales se convierten en un punto de inflexión necesario de consultar. Y sobre todo voy a mencionar 2, Twitter e Instagram. Twitter en el lado que saca la noticia al segundo, e Instagram que es pues una red social más visual. Facebook me parece que hoy en día ya no tiene tanta vigencia, pero Twitter y Instagram, perdón, pues creo que son 2 puntos muy importantes que podemos comenzar a proponer como análisis. ¿A qué me refiero con esto? A ir recopilando tweets o noticias o imágenes de Instagram que nos puedan servir en algún futuro como fuente de información. Yo recuerdo que para la marcha de Ni Una Menos del 2016, José Ragas pidió, bueno, no pidió, sino como que, sí, pidió que se fotografiaran los carteles de las personas que fueron a marchar. Muchos de ellos ya se habían subido a Instagram, a Twitter, a Facebook, que estaba mucho más activo en esa época, y armó un repositorio sobre el contenido de este tipo de carteles. Entonces, digamos que esa es una primera aproximación. Si encuentro esa carpeta, lo voy a dejar acá abajo. Pero, por ejemplo, ese ejercicio de recopilar fuentes a través de una red social es algo que se podría también replicar para comenzar a hacer pues esta historización del COVID-19. No se me viene a la mente ahora exactamente qué cosas se podría recopilar. No sé si tweets, no sé si memes, porque los memes, Dios mío, han sido creo que han sido la cereza de toda esta cuarentena, ¿no? Yo no podría haber sobrevivido sin memes, pero en fin, a eso voy. Las redes sociales hoy en día nos van a dar el recurso, las fuentes de información más cercanas para poder conocer esto, ¿no? Y recuerden que Twitter, Instagram
son hechos por los sujetos históricos, ¿no? La gente del común que tiene una red social, que tiene la capacidad de hablar en su propia red social con voz propia. Entonces, consideremos en el futuro las redes sociales como una fuente de información muy válida. Las fake news. Eso es muy importante porque, bueno, como todos sabemos, el historiador tiene la capacidad de discernir fuentes. ¿Discernir en qué sentido? En ver fuentes, si son falsas, si son confiables, si son originales, emitidas por el Estado, si son falsas, en fin. Las fake news, como ustedes saben, son noticias falsas. ¿Y a qué voy cuando digo que esto debe ser considerado como una fuente de información? Porque detrás de las fake news, o sea, de las noticias falsas, debemos saber por qué es que alguien decide crear una noticia falsa y difundirla. ¿Qué intereses están de por medio? ¿Qué grupos son los que se dedican a hacer ese tipo de fuentes falsas? ¿Y por qué lo hacen? ¿Para desprestigiar al gobierno? ¿Para meter un miedo social? ¿Para una cuestión política? En fin, eso ya nosotros trataremos de averiguarlo, o lo dejo ahí para que ustedes en los comentarios por favor los pongan también. Y finalmente quiero hablar de los testimonios orales, que son un tipo de fuente muy poco utilizada por historiadores que no trabajan temas contemporáneos. ¿A qué me refiero con esto? Los testimonios orales implican que tu sujeto histórico esté vivo. Y mucha gente que, por ejemplo, quiere estudiar un tema, no sé, por ejemplo, los testimonios orales no podrían funcionar para estudiar la independencia. Evidentemente no. Hay un periodo, un rango de tiempo que nos permite poder entrevistar a una persona cuya memoria esté casi lúcida para que nos pueda brindar información sobre algo que nosotros estamos buscando. Entonces, yo creo que con la aparición de esta nueva pandemia y la gente que quiera investigar sobre este tema, va a tener que recurrir definitivamente a los testimonios orales y comenzar a hacer esta nueva, bueno, no es tan nueva línea de investigación, sino que es poco usada línea de investigación, al menos aquí en Perú, de historia oral. La historia oral ya espero en algún otro momento hablar de eso, porque a mí es un tema que realmente me apasiona, la historia oral. Me gustaría dedicarme efectivamente a eso, pero los campos de investigación son muy reducidos, evidentemente, porque el sujeto histórico puede morirse, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros temas que comenzaron a estudiarse de la historia oral fue el Holocausto, ¿no? Porque tenías a las personas vivas y puedes entrevistarlos. Pero hoy en día es ya muy poco probable que gente que haya estado en el Holocausto pues tenga presencia, o sea, están muertas, ¿no? Los sujetos históricos ya están muertos. Bueno, otro punto que quería abordar ahora es acerca de la construcción del discurso narrativo que se está teniendo desde la prensa, sobre todo, sobre los efectos del COVID-19. Y es que he escuchado o he visto, he leído probablemente en muchos medios de comunicación que esto es o se entiende como una guerra. De hecho, el mismo presidente de Perú, me parece, lo ha mencionado en alguno de sus discursos, ¿no? Y de hecho mucha gente lo ve así. Yo debo confesar que en algún momento también lo vi así. Esto es como una guerra, ¿no? El hecho de nosotros contra el virus, probablemente, algo así. Pero esta visión se ve reforzada sobre todo con el discurso que se menciona desde los medios de comunicación, y hago énfasis sobre todo a la televisión porque es uno de los más masivos. Entonces, se está creando un discurso en donde somos nosotros como sociedad mundial frente a el coronavirus, y obviamente si estamos hablando de una guerra, pues tienen que aparecer los héroes. ¿Y quiénes son estos héroes? Nada más y nada menos que el personal de salud y probablemente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, al menos aquí en mi país, en Perú. Entonces, yo quiero hablar sobre lo peligroso que puede ser este tipo de discursos ahora, ¿sí? Y ya he visto gente que se ha manifestado en Twitter sobre lo peligroso que es la heroicidad, en el sentido de que, ¿qué entendemos nosotros por un héroe? Es una persona que tiene habilidades especiales para lograr hazañas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando este personaje
no tiene esas habilidades, o las tiene pero no en su totalidad, y me refiero sobre todo a que un médico puede tener la capacidad intelectual, manual, para poder salvar una vida, pero si no está correctamente protegido, probablemente muera, y una vez muerto va a ser llamado héroe. Pero ¿ese es el tipo de héroe que queremos? ¿O se está utilizando esta palabra para tapar el rechazo o la despreocupación que tuvo por tantos años el Estado hacia el personal de salud y también hacia la policía y hacia las Fuerzas Armadas? ¿Sí? Entonces, voy un poco a eso con el problema de decir que esto es una guerra y el decir que tenemos héroes y víctimas, ¿no? Que viéndolo de un sentido muy, digamos, duro, no es bueno verlo así, ¿sí? No hay buenos ni malos, ni tampoco hay héroes ni víctimas, sino que simplemente se puede estar utilizando estas categorías para esconder una debilidad o una falta de asistencia por parte del gobierno. Y mucha gente ya lo ha mencionado así, ¿no? Entonces, los invito a ustedes ahora a que me comenten un poco sobre qué opinan sobre este discurso que ha sido reforzado por el gobierno y por los medios de comunicación. Dejen abajo por favor su comentario, me gustaría leerlo, yo lo voy a responder evidentemente todo, ¿sí? Bueno, por un lado va eso. Quería hablar también sobre otro punto, que es que estamos sin lugar a duda, evidentemente, ante una transformación del orden social que nosotros conocíamos. Cuando esto acabe, el mundo va a ser distinto y tenemos que ir interiorizando eso. Yo sé que hay mucha gente que todavía cree que cuando acabe la cuarentena, pues vamos a ir a bailar, vamos a ir al teatro, vamos a ir al cine, vamos a ir a comer y todo va a ser igual. No. De hecho, las cosas ya están cambiando. Y algo que yo quería poner aquí en debate nuevamente también es que esto afecta a todos los niveles. A nivel individual, o sea, nos afecta a nosotros, que nos cambia nuestra propia vida, afecta también a los estados-nación y afecta también el orden mundial. O sea, la figura de Estados Unidos como un líder imperialista probablemente se vea muy desprestigiada si las cifras de infectados y muertos sigue creciendo en su país. De hecho, vemos que China ha superado mejor esta crisis porque, bueno, tienen avances tecnológicos y todo eso, pero vemos que Estados Unidos está muy debilitado. Entonces, el primer punto que yo sugeriría es que probablemente estemos frente al surgimiento de un nuevo líder mundial. No lo podemos saber, es una teoría y ahí está lanzada. Probablemente muchos piensan, no es algo que estoy descubriendo yo, de hecho mucha gente lo puede estar pensando ahora, ¿sí? Entonces, en el área de la política hay transformaciones que ya han comenzado a evidenciarse. Ahora, como historiadores, ¿qué nos toca o cómo podemos aportar nuestra mirada para generar mayor debate esto, ¿no? En este sentido, porque he visto que muchos politólogos sobre todo son los que están hablando de este nuevo orden mundial y bla, bla, bla. Pero como historiadores creo que también tenemos una perspectiva que podemos mencionar, ¿no? Incluirnos en este debate sería algo muy fructífero para encontrar mejores teorías o posiciones en torno a ese tema. Entonces, un punto importante es que estamos probablemente ante el nuevo surgimiento de un nuevo líder mundial, que no sabemos quién pueda ser, China, Estados Unidos, probablemente otro país, ¿no? Y otro punto que a mí me estuvo aquí carcomiendo la mente de lo mucho que pensaba es el resurgimiento de los nacionalismos y el populismo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque esta pandemia es un hecho histórico, ya vamos a denominarlo así, en donde no solamente están en boga países, estados, naciones independientes. ¿A qué me refiero con esto? Hay instituciones mundiales que en su gran mayoría
intentan aglomerar este tipo de problemáticas que pueden estar en varios países para brindarles una solución. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, en fin, varias organizaciones que en teoría están conformadas por varios países. Entonces, ¿qué sabemos de la participación de estas organizaciones? ¿Y qué sabemos también acerca de la recepción que están teniendo de las sugerencias en los nuevos estados-nación? Al fin y al cabo, ellos sugieren y los países deciden si aplican o no estas medidas. En el caso de nuestro país, Perú, nosotros tenemos a un presidente que de lunes a viernes sale a darnos un discurso para informarnos sobre infectados, fallecidos y nuevos decretos que sirven para el control de la extensión de la pandemia. Es muy parecido a lo que hacía Chávez y Maduro en Venezuela, ¿no? Que salía a hablar, tenía una hora específica y hablaba, ¿no? Pero en este caso solo está dirigido para dar informes sobre el coronavirus. Entonces, aquí voy. Ver al presidente todos los días con el gran respaldo que tiene, al menos hasta el día de hoy, 13 de abril, todavía cuenta con mucho respaldo de la gente. De hecho, muy pocas veces son las que se lo han se lo ha criticado muy poco. De hecho, muchos especialistas han salido a decir que las medidas que el gobierno ha tomado han sido las más idóneas. Hace poco sí hubo una en torno a, bueno, la salida por restricción de género, que bueno, eso es tema de otro video. Voy a dejar una pequeña noticia por acá por si alguien está interesado. Pero es un presidente que pues tiene mucho respaldo popular. No sé cómo será el caso en otros países, no sé cómo será el caso de Ecuador, en donde están realmente en una crisis mucho mayor que la que estamos aquí. Entiendo que en Argentina está el presidente también teniendo mucho respaldo de la sociedad argentina, pero en vista de que esto es algo que cada país tiene que solucionar, por más que haya organizaciones mundiales, es muy probable que los países que logren salir con un éxito de esta pandemia haya un resurgimiento de estos nacionalismos y sobre todo el populismo. Porque una cosa que pasa aquí en Perú también es que a las 8 de la noche muchas patrullas policiales pasan sonando uno de los himnos bandera de nuestro país, que es Y se llama Perú. Es una canción que se compuso creo en la época de Velasco, no recuerdo exactamente en qué año, pero es una canción pues muy feeling para los peruanos. Entonces se comienzan a exaltar nuevamente ese tipo de nacionalismos, algo así como patriotismo puro, ¿no? Que juntos como peruanos vamos a salir de esto. Y ese discurso que es muy... A mí realmente me perturba un poco ver tanta heroicidad, ¿no? Entonces, un punto que probablemente también está en discusión es el resurgimiento de los nacionalismos. Entonces, definitivamente el nuevo orden mundial ha cambiado en todos los niveles, individual, estatal, global, y pues ahí tenemos que estar nosotros, ¿no? Para historizarlo, para debatirlo, para encontrar cuál puede ser el rumbo que tenga que tomar estos países, ¿no? Entonces, nada, yo espero que este video haya sido muy productivo, que les haya gustado mucho. De hecho, ha sido muy teórico también porque ese era el enfoque inicial del video. Si tengo a alguien ahí que me está viendo, un historiador, un sociólogo, no sé, gente que simplemente le gusta la historia, replanteemos una mirada en perspectiva, ¿no? No solamente utilicemos a la historia como una ciencia predictiva, que es como los medios de comunicación lo ven siempre. Le pregunta a un historiador, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué pasó antes? ¿Y se puede volver a repetir eso ahora? Preguntas estúpidas. Perdonen el término, pero probablemente los periodistas no sepan sobre que la historia no es una ciencia predictiva, ¿no? Me disculpo un poco por este insulto. Pero es un poco la inactividad que veo en la prensa, porque realmente creo que si hay algo que queda claro es que tenemos una prensa totalmente
desprestigiada, inepta, que no sirve para nada y solo sirve para acosar a la gente en los barrios pobres cuando salen a hacer sus compras. Tema de otro video, dejo una noticia por acá. En fin, entonces espero que haya quedado claro. Estas son algunas sugerencias mías, es mi opinión personal sobre cómo podría comenzarse a historizar este acontecimiento, nuevo acontecimiento. Y los dejo ahí, si ustedes quieren tomarlas, compartirlas, tómenlas y háganlas. Ya saben que este es un canal libre y todos los comentarios, siempre y cuando sean con respeto, van a ser respondidos y publicados y debatidos, ¿sí? Entonces, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado mucho. Sigan en cuarentena, no salgan de su casa. Ya saben que es lo mejor que pueden hacer, quedarse en casa. Así que nada, nos vemos en la próxima. Chao, no se olviden de seguirme aquí abajito en mis redes sociales.